Hola YouTube, hoy en este video veremos un barco, que se convirtió en héroe del naufragio más famoso. Es el héroe que rescató a los sobrevivientes del RMS Titanic. Les hablo del RMS Carpathia. Descubramos su historia, espero y te guste. Comenzamos. El RMS Carpathia fue un transatlántico británico de la compañía naviera Cunard Line que fue construido en el astillero naval de Swan Ontario y Gunn Richardson. Su construcción fue iniciada en septiembre de 1901, fue botado al mar en agosto de 1902 y realizó su viaje inaugural en mayo de 1903. El Carpathia fue diseñado para transportar inmigrantes del este europeo y personas de clase media, ofreciendo un confort mayor que el de otros buques de la época. En 1905, fue añadida una primera clase y se aumentaron las instalaciones de la tercera clase. El Carpathia, cuyo nombre proviene de los Montes Cárpatos 9, fue construido por los astilleros de Swan Ontario y Gunn Richardson, en Wallsend, Tyne-Wear, Inglaterra, Reino Unido. La construcción del Carpathia comenzó el 10 de septiembre de 1901. Durante su construcción, su casco fue pintado de color gris claro para que saliera con mayor nitidez en las fotografías. El Carpathia fue botado al mar el 6 de agosto de 1902, siendo después remolcado a un dique seco para su acondicionamiento, durante los siguientes 8 meses. Una vez terminada su construcción, el buque realizó sus pruebas de mar entre el 22 y el 25 de abril de 1903. El Carpathia no fue concebido como un transatlántico de lujo, sino para transportar principalmente pasajeros de segunda y tercera clase, las cuales proporcionaban un confort considerable en esa época. Los pasajeros de segunda clase tenían acceso a una biblioteca, una sala de fumadores y un comedor, instalaciones con las que también contaba la tercera clase, exceptuando la biblioteca. Una pequeña área para pasajeros de primera clase fue añadida posteriormente en 1905, siendo también aumentadas considerablemente las instalaciones de tercera clase. Su capacidad original era de 1.704 pasajeros, sin embargo tras las reformas efectuadas en 1905 su capacidad aumentó hasta los 2.550 pasajeros. Como posterior barco de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial, fue adaptado para transportar hasta 3.000 hombres y 1.000 toneladas de abastecimientos, o 1.000 hombres con caballos. La embarcación también tenía una pequeña orquesta, de la cual dos de sus músicos, Theodore Braille y Robert Brickoux, posteriormente se integrarían a la orquesta del Titanic. El Carpathia tenía 170 metros de eslora, 19 metros de manga, un tonelaje de 13.555 toneladas, y era propulsado por dos hélices de 3 palas movidas por 2 máquinas de vapor de 8 cilindros y cuádruple expansión que le permitían alcanzar una velocidad media de 14 nudos, 26 kilómetros por hora. Sin embargo, en la noche del naufragio del Titanic, el buque logró alcanzar una velocidad récord de 17,5 nudos, 32,4 kilómetros por hora. 13 primeros años en servicio militar. El Carpathia hizo su viaje inaugural el 5 de mayo de 1903, zarpando desde Liverpool, Reino Unido, rumbo a Boston, Estados Unidos, haciendo escala en Queenstown, Irlanda. El viaje, sin embargo, se vio atrasado a causa de una huelga durante el período final de su construcción. Después de eso, sirvió en la ruta Nueva York-Liverpool durante el verano, y en la ruta Nueva York-Fiume, Austria-Hungría, y después hasta Trieste, Italia, en la época de invierno. El Carpathia sirvió a la Cunard durante sus primeros 9 años de carrera de manera tranquila y eficiente, sin involucrarse en ningún incidente digno de destacar. Desde su botadura, el buque recibió poca atención por parte de la prensa, estando a la sombra de los grandes transatlánticos de la época como los 4 grandes, la clase Kaiser, el RMS Oceanic, el RMS Lusitania, el RMS Mauretania, y la clase Olympic. El Carpathia dejó Nueva York el 11 de abril de 1912 con destino a Fiume, Austria-Hungría, al mando del capitán Arthur Rostron, que había asumido el mando del barco el 18 de enero 15. A bordo viajaban apenas 743 pasajeros, 16 con su segunda y tercera clases estando medio vacías, ya que había solo 50 pasajeros en segunda clase y 565 en tercera. Entre los pasajeros estaban el pintor Colin Campbell Cooper, 17 el periodista Lewis P. Skidmore, el fotógrafo Dr. Francis H. Blackmar y Charles H. Marshall. Aproximadamente a las 0:26 am del 15 de abril, se recibió la angustiosa llamada de auxilio, CQD, del RMS Titanic en su sala de telégrafo, a cargo del operador de radio Harold Cotham, que aún estaba de servicio y se preparaba para irse a dormir.
Kotam informó al primer oficial y ambos fueron a despertar al capitán Rostron en su camarote para darle la noticia. 13 Rostron, que estaba a unas 58 millas, 93 kilómetros, al sur de la posición radiada, cambió de rumbo, ordenó máxima velocidad a la sala de máquinas, convocando a todos los fogoneros para trabajar, y preparó a toda la tripulación para el rescate. También ordenó apagar la calefacción del barco para que las máquinas utilizasen todo el vapor disponible, y el transatlántico logró alcanzar una velocidad de 17,5 nudos, 32,4 kilómetros por hora, durante su trayecto en dirección al Titanic, más de 3 nudos por encima de su velocidad habitual. Pero incluso así, el buque tardó 4 horas en llegar al lugar del naufragio después de atravesar peligrosos campos de hielo. El Carpathia logró llegar 2 horas después del hundimiento, aproximadamente a las 4 de la mañana. Cuando el Carpathia llegó al lugar, avistó el primer bote salvavidas a las 4 a.m. Este era el bote No. 2, que fue rescatado 10 minutos después. El primer superviviente que embarcó en el Carpathia fue el cuarto oficial Joseph Boxall, quien anunció oficialmente a Rostron la pérdida del Titanic. 19 El rescate continuó durante las 4 horas siguientes, con 13 botes recuperados y poco más de 700 personas. El último superviviente en embarcar fue el segundo oficial Charles Lightoller. 3 Tras el rescate, Rostron luego percibió que el Carpathia no estaba en condiciones de continuar su viaje hacia Europa con los supervivientes a bordo, decidiendo entonces regresar a Nueva York. En su trayecto, el Carpathia entró en contacto con otros barcos que estaban en el área, incluyendo el RMS Olympic, gemelo del Titanic. 20 Durante el viaje de regreso el capitán Rostron rechazó la propuesta del capitán del Olympic, Herbert Haddock, de transferir a los supervivientes a su barco. 21 Ya que el naufragio era todavía reciente y los supervivientes aún se encontraban traumatizados con los hechos que acababan de vivir, y que les provocaría mayor angustia el hecho de pedirles embarcar a bordo de un barco prácticamente idéntico al que vieron naufragar, pues temerían que la misma situación volviera a repetirse. A bordo del Carpathia, Harold Kotam fue ayudado por el operador superviviente del Titanic, Harold Bride, en su trabajo de enviar mensajes personales y la lista de nombres de los supervivientes. 22 El Carpathia llegó a Nueva York el 18 de abril, siendo recibido por millares de personas. 11 Por su labor de rescate, la tripulación del Carpathia fue condecorada por los supervivientes. Los miembros de la tripulación fueron condecorados con medallas de bronce, los oficiales con medallas de plata y el capitán Rostron con una medalla de oro y una copa de plata. 23 Que le entregó Margaret Brown. Posteriormente, Rostron fue huésped del presidente William Howard Taft en la Casa Blanca y fue obsequiado con una medalla de oro del Congreso. 24 El honor más alto que le podía atribuir el Congreso de Estados Unidos. Años después, cuando se le preguntó cómo el Carpathia consiguió atravesar un campo de hielo a una velocidad muy por encima de la que había sido originalmente planeada en su construcción, Rostron respondió diciendo que otra mano diferente de la mía estaba al timón aquella noche. El Carpathia continuó su servicio comercial durante la Primera Guerra Mundial entre Liverpool, Boston y Nueva York, realizando también viajes de transporte de tropas desde América del Norte a Europa. 3 Frecuentemente viajaba en convoyes con varios buques, habiendo escapado en muchas ocasiones de situaciones peligrosas y ataques de submarinos U-boot alemanes. 11 El Carpathia dejó Liverpool el 15 de julio de 1918 en un convoy. Las embarcaciones se dividieron 2 días después, el 17 de julio, y el Carpathia lideró un grupo de 7 buques. En aquel mismo día fue avistado por el submarino alemán SMU-55, que estaba navegando cerca de la costa de Irlanda. 11 El U-55 disparó 2 torpedos contra la embarcación. El primero acertó entre el almacén de carga No. 4 y el almacén de carbón, y el segundo alcanzó la sala de máquinas, matando a 5 personas e hiriendo seriamente a otras 2. Además, las explosiones destruyeron los sistemas eléctricos y de radio, y 2 botes salvavidas. 11 El capitán William Protero ordenó una evacuación inmediata, señalizó con banderas su situación para que los otros barcos huyesen y lanzó fuegos artificiales con el fin de llamar a los barcos de patrulla. El Carpathia comenzó a hundirse por la proa. 11 botes salvavidas fueron arriados con todos los pasajeros y tripulantes a bordo, con excepción de los oficiales senior y de los artilleros, que se quedaron atrás destruyendo documentos importantes. 11 Protero llamó a un bote para que se acercara después de completar sus tareas y las personas restantes también se salvaron. 11 Una hora después, el U-55 fue avistado nuevamente y disparó un tercer torpedo, acertando al compartimento No. 5.
El Carpathia se hundió totalmente 10 minutos después, 2 horas y 30 minutos después del primer impacto. El submarino fue avistado una vez más 15 minutos después, esta vez yendo en dirección a los botes. Sin embargo, el HMS Snowdrop llegó y ahuyentó al submarino, rescatando a los supervivientes. De las 280 personas que estaban a bordo, sobrevivieron. El 9 de septiembre de 1999 las agencias de noticias Reuters y AP informaron que Argosy International Ltd., dirigida por Graham Jessop, hijo del internacionalmente conocido explorador submarino Kate Jessop, había encontrado los restos del Carpathia en el fondo del Océano Atlántico, en aquella semana, alrededor de 185 millas, 298 kilómetros, al sudoeste de la costa inglesa. Está en condiciones muy buenas para un barco naufragado con la antigüedad que tiene, afirmó Jessop. 26 está en una sola pieza y en posición vertical. 26. Sin embargo, el mal tiempo forzó a Jessop a abandonar los restos antes de poder verificar el descubrimiento con cámaras subacuáticas. Al volver posteriormente al lugar, se descubrió que los restos en realidad pertenecían al SS Isis de la APAD, que se había hundido el 8 de noviembre de 1936. 27. En la primavera de 2000, el arqueólogo marino y escritor estadounidense Clive Cussler anunció que su organización, la National Underwater and Marine Agency, NUMA, había encontrado los verdaderos restos del Carpathia, 28-29 a una profundidad de 500 pies, 150 metros. 30. Según la NUMA, los restos se encuentran al sur de Fastnet, Irlanda. 31. Un año después del hallazgo, los restos del Carpathia fueron comprados por RMS Titanic Incorporated, la empresa que posee los derechos de exploración del pecio del Titanic, que posteriormente los revendió en 2007 a Sea Ventures. 3. El pecio del Carpathia yace en el fondo del mar, en las coordenadas 49.201, 72, n 3258, 89 o/49, 200, 47, 78, -10, 549, 69, 17. Se encuentra ligeramente inclinado hacia estribor. Actualmente se está empezando a desmoronar, con su proa estando apenas a algunos metros por encima del suelo oceánico. Las partes centrales están en mejores condiciones y la popa está casi intacta. Por estar en un lugar remoto, los restos fueron explorados muy pocas veces desde su descubrimiento, sin embargo algunos objetos consiguieron ser recuperados. Bien, ¿qué te pareció este capítulo sobre el Carpathia? Siguiente capítulo hablaré sobre un barco que fue mencionado en la película Titanic, el RMS Mauritania, y deja tu me gusta, suscríbete, adiós.